estados alterados. Y ahora con Nico Tillar vamos a presentar el informe que hiciste, Nico, sobre crímenes del odio, o crímenes de odio en realidad. Es una etiqueta, un término que tal vez ustedes no están conociendo tanto, pero cada vez los van conociendo más, porque estamos hablando de los delitos del odio que muchos terminan en crímenes justamente, en muertes. Y Nico hizo una investigación muy interesante sobre casos últimos y estadísticas. Sí, Lore. La verdad que siguiendo el caso de Jonathan Castellari, que fue el rugbyer que fue golpeado en McDonald's sí. en el año pasado, nosotros fuimos surgiendo nuevos casos, chicos que en el interior, acá en Buenos Aires, que también le estaba pasando lo mismo. Claro. Se sumaban más casos y así fuimos llegando a ellos y a escucharlos, a estar en contacto con ellos para que nos contaran qué es lo que estaba pasando, si la justicia se acercaba a ellos o no. Gente agredida, casos que llegaron a muerte, muchísimos, decenas de casos. ¿Por qué? Por varias razones, no hay una sola razón. En definitiva, todos apuntan a que hay un odio hacia una persona que tiene una orientación sexual diferente. Entonces, en esos casos están los crímenes de odio que vos te referís. Hace mucho tiempo se viene hablando de ataques homofóbicos, pero crímenes de odio engloba aún más, porque va más ya no al miedo solamente hacia una persona gay, homosexual, sino que hay un odio generado porque esa persona me resulta diferente a mí. A un determinado grupo social, sí. al cual dependen estos individuos. Nosotros hicimos una entrevista y un informe con 14 víctimas del último año, porque a raíz de estadísticas que han marcado que hubo 147 crímenes de odio el último año, wow. Ahora podemos realmente contar con ellos y que nos cuenten realmente qué fue lo que vivieron y cómo están ahora. Lo vemos. No cometimos ningún delito. Lo querían revisar a él y él se negó a revisarse porque nosotros ya estamos en mi casa. Le decía, ya estamos en mi casa. ¿Por qué? ¿Motivo? ¿Qué querés? Te damos la llave del auto, revisalo y no tiene nada. Si no tiene nada, seguí tu rumbo. Si vamos contra el portón, me metieron encima de él para protegerlo. Le siguen pegando, él gritaba, mi amor, no me defendás, no quiero que te peguen. Yo lo cubría él lo cubría, trataba de defenderlo como podía. En ese momento ellos se dan cuenta de que somos una pareja gay y me tiro encima de él. Lo manosean a él, a mí me agarran de los genitales. En ningún momento los policías que no tuvieron nada que ver, que no nos pegaron, en ningún momento nos defendieron, ni siquiera apartaron a un solo policía de los que nos estaban golpeando. Uno solo. Todos nos seguían golpeando y los que no se reían y veían cómo nos golpeaban. En el momento en que estaba tirado en el piso y sentí que estaba tragando sangre, pensé que nada, que no le iba a contar. Sentí que no iba a levantarme y obviamente se me pasó todo en un segundo por la cabeza. ¿Te cuesta viajar en colectivo hoy en día o es algo como que ya pudiste soltar? No pude subir más a la línea esa. Pero sí en el colectivo algunas veces me siento discriminado porque me sigue pasando con el carnet de discapacidad que me preguntan o hacen o malos tratos. Tengo la cara de esa persona y nunca más pude subir. No fue a los gritos ni nada, fue ¿cuál es tu problema con eso? Y automáticamente me pegó una trompada que me dejó tirado en el piso inconsciente. Constantemente hay agresiones todos los días, semanas, alguna clase de agresión siempre pasa. La última fue hace 2 semanas que me escribió las paredes del pasillo, la puerta, con insultos, con agravios y demás.
Y eso además contrae una agresión psicológica diaria que es muy difícil de llevar. ¿Cómo es tu? Es un miedo que te enferma a diario. Yo no quiero ni putas ni maricas en mi edificio, andate o te mato. Tiene 28 denuncias en total. ¿Y ustedes se comunican? Sí, se creó un grupo de WhatsApp de vecinos del edificio que fueron perjudicados por esta persona y ante cualquier grito, cualquier circunstancia anómala o lo que suceda, nos comunicamos por el WhatsApp. Mi respuesta en ese momento fue, nosotras también somos familia, e insistían con eso, ¿no? Como con desubicado, enfermito, putito de mierda, te vamos a matar. Unos días me insultaba cuando yo empezaba a comprar pan. Ahora no salgo, de noche no salgo a ningún lado, me quedo en mi casa, estoy encerrado todo el día. ¿Vos cuidás personas? Sí. ¿Y a vos quién te cuida? Alguien. Tenía como pelota la cara del golpe. 45 puntos me han hecho. Creo que sigue pasando por la sociedad, por la mentalidad de algunas personas que tienen odio hacia la orientación sexual de los demás. Bueno, pasa en todos los ámbitos, digamos, ya sea por, no sé, gordofobia, homofobia, racismo. Creo que no hay políticas públicas que defiendan a las víctimas en estos casos, entonces claramente van a seguir sucediendo. Desde que me internaron, lo primero que pensé, y es lo que digo siempre, es que en ese momento creía que no quería que otra persona pase por lo mismo. O sea, no estaba mal por mí, sino por todas las personas que en algún momento sufrieron lo mismo y por todas las personas que van a sufrir en algún futuro. El dolor más grande que viví no fueron los golpes, sino fue esto que te decía, sentirme vulnerado de alguna forma, sentir que no tenía herramientas en ese momento para defenderme ante la agresividad de 7 personas. Y no poder hacer nada después, digamos. Si bien el caso se cerró, hubo un juicio abreviado, la verdad que estoy arrepentido, me gustaría haber ido a un juicio oral porque la pena fue muy leve para el daño que recibí. Siento que en ese momento no tenía fuerzas de hacer eso. Hoy que estoy un poco más tranquilo, quizás que pasó un poco más el tiempo y la pena no fue, digamos, como esperaba, creo que sí le sacaron barato. Ellos aceptaron, digamos, la culpabilidad y admitieron que el hecho lo cometieron por esto, por una cuestión de odio a la orientación sexual. A veces callamos por miedo y ese miedo nos mata. Las personas que generaron la agresión sí tenían como estaban bastante enfocados en la cuestión de mi sexualidad para poder reprimir por ahí mi comportamiento, dejarme quieto, me amenazaban de muerte y esta amenaza estaba siempre relacionada a las palabras puto, homosexuales, te vamos a matar por puto, te vamos a hacer cagar. Cuando el policía me dijo de que apagara el cigarrillo, yo le dije que lo terminaba y me iba. Cuando lo termino y me retiro del lugar, él se me puso adelante constantemente diciéndome, pibe, quédate que vas a ser detenido. La prepotencia de cómo ellos se dirigieron hacia nosotras, principalmente hacia mí, con ninguna necesidad ni de tocarme ni de nada, solamente hablando, o sea, fue demasiado. Es muy visible lo que está pasando de cómo a las personas heterosexuales que están casadas no andan con la libreta de matrimonio encima, o nunca jamás vi a una persona heterosexual con la libreta de matrimonio y que otra persona le diga, no, soy la esposa o soy el marido, lo que fuere del vínculo, que le pidieran el certificado. Yo me quería ir del lugar y él constantemente poniendo su mano sobre mi pecho, que en realidad hoy lo pienso y era para que el chabón estaba atendiendo a ver si era o no era mina.
Es el informe de nuestro compañero, aquí, Nico Tillar. Excelente trabajo, Nico, gracias, porque nos hace visibilizar algo que no creo que ya lo tengamos naturalizado, pero que me parece que no le estamos dando la dimensión de lo que está teniendo. Nico en el informe decía que en el 2018 hubo 147 casos, 67 muertes y 80 de los casos fueron por la orientación sexual. Sí, en realidad son estadísticas que van creciendo. 103 hubo en el 2017, ahora 147 en 2018, y eso le quiero preguntar a nuestro invitado Raúl Martínez Fasalari, ¿por qué aumenta si hay supuestamente leyes que protegen a la comunidad homosexual y siguen aumentando los casos? Sí, bueno, el tener o no tener una norma es un paso importante. El tema, yo creo que acá tenemos que hacer un esfuerzo entre todos en concientizar, en ver al otro, en pensar que, bueno, el informe básicamente como el odio, o sea, como manifestaciones del odio hacia personas por una orientación sexual X. Entonces, me parece que tener leyes, modificar las que existen, pensando que todas las leyes de discriminación son de hace muchos años atrás, deberíamos pensar y replantear el tema de adaptarlas a estas nuevas situaciones, y me parece que es importante pensar el problema no solamente tampoco desde el punto de vista normativo, sino también de la concientización y de informar a la gente, a las generaciones más jóvenes también, de las situaciones que padecen en nuestro país personas. Recién, fuera de cámara, usted me decía algo interesante, nos decía algo interesante, que es que las generaciones más jóvenes ya vienen con otra cabeza, además, ¿no? Digamos, más allá de toda la currícula escolar, que es importante, porque también los chicos, lo que hacen muchas veces, chicos y no tan chicos, repiten lo que viven en casa. Exactamente. Cuando tenemos los informes de año tras año, el tema, se mantiene prácticamente casi en segundo lugar el tema de discriminación por temas sexuales, por orientación sexual. Esto es casi una constante en los últimos años. Y cuando analizamos los datos, se ve que en esta constante hay una diferenciación. Nos da la impresión que los adultos provocan más estas situaciones que los más jóvenes. Hoy los chicos y chicas tienen una reacción mucho más positiva y lamentablemente igual tenemos que hacer un esfuerzo enorme en erradicar este tipo de situaciones que padecen, ¿no? Raúl, dos consultas. En primer lugar, las víctimas, lo que ellos sostienen es que cuando necesitan contención, lo encuentran generalmente dentro del colectivo LGTB. Sí. Y quizás el INADI aparece en primer lugar cuando se hace público el caso, pero luego no, o en definitiva en otros casos que hay, que no se hacen públicos o en los medios, no hay. Y en segundo lugar, saber que hay autoridades, y ellos denuncian a las autoridades, en este caso policías, que no conocen, digamos, de género. No, dos cosas. Uno, el tema en cuanto al ámbito que se da a veces la discriminación por temas de orientación sexual, está muy alto el ámbito en todo lo que es administración pública. Esto también es algo para tener en cuenta. Y lo que se manifiesta en determinados ámbitos, digo, a nivel nacional, es importante también explicar que existen normas de igualdad, de respeto, de no violencia, de no discriminación. En el observatorio, ¿ustedes detectaron que estos crímenes de odio, delitos de odio, pero muchos traducidos en crímenes concretos? Lo que pasa es que en Estados Unidos la palabra crimen es crime, es delito, por eso se llaman crímenes de odio. ¿En alguna provincia están especialmente? No, mayoritariamente provincia de Buenos Aires por un tema de población. Exactamente. Lo que sí se nota es que, a pesar que se mantiene en segundo lugar el tema de la discriminación por orientación sexual, tenemos la sensación que no se denuncia todo, que es lo que vos decías. Lo que decía Nico, me parece que acá hay que denunciar. Incluso consultas, o sea, el INADI está abierto a que la gente llame, que mande un mail para consultar. He tenido este problema, ocurre esta situación. Siempre decimos que cuando uno se mantiene en silencio, cuando calla, el daño es doble. Como decía en el informe, o sea, a veces el daño, la afectación es terrible, física,
pero el daño psicológico permanece durante mucho tiempo. Esa es la situación que viven Nahuel y Alexis, que son las últimas víctimas en Santo Tomé. Quisimos volver a entrevistarlos para este informe. Era imposible. ¿No? Ellos realmente están con problemas realmente psicológicos, angustia, realmente están bastante mal, necesitan mucha contención ahora. Sí, sí. Realmente no encuentran ahora contención y reciben amenazas, o sea que es el momento de actuar en estos momentos. Claro. Y acá evidentemente hay que hacer las denuncias, es lo que decimos, no quedarse callado, manifestar, aportar cualquier tipo de prueba. Hoy en día con los celulares, con los medios electrónicos, casi todos, muchas veces estas manifestaciones las vemos en el INADI, Exacto. se dan a través de plataformas electrónicas. Entonces la idea es, y lo que tratamos de fomentar y alentar es a la denuncia y a la presentación Bien. de esta situación. Es importante saber esto, porque hay muchos chicos y no tan chicos, personas que están en este momento viviendo, como vos lo retrataste bien en tu informe, con un vecino que dice, acá no quiero homosexuales, gente con pelo blanco, colorado, no me importa, cualquier tipo de característica, gente tatuada. Y es un calvario porque esa persona empieza a tener palpitaciones antes de entrar a la casa, porque su hogar ya no es sinónimo de tranquilidad y alegría, es sinónimo de hostigamiento. Y no solamente eso, lo que decís, así está descrito la discriminación, el concepto de discriminación en la norma argentina. Claro. Es el cercenamiento de algún tipo de derecho en base a la condición, orientación sexual, discapacidad, religión. Esto se puede denunciar. Nos metemos en la página del INADI y decimos, tenemos un vecino que me hostiga permanentemente, bla, 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 y ustedes intervienen. Exactamente, tenemos no solamente en la página del INADI, hay un 0800 que está puesto en pantalla. Sí. También hay delegaciones, es importante recordar que hay delegaciones del INADI en todas las provincias del país, es decir, también pueden acercarse en cualquier provincia a través de plataformas electrónicas, personalmente acá en la Ciudad de Buenos Aires o en las delegaciones. Bien, tu cierre. Sí, la verdad es que la justicia por ahí está quedando un poco corta con respecto a las víctimas. Las víctimas muchas veces todavía están diciendo que tienen que presentar ellos pruebas, testimonios o documentos, porque si no hay mucho avance, no hay una cámara de seguridad, se encajona la causa. Pasan 2 o 3 meses y la gente se olvida. Y ellos siguen con ese temor todavía. Sí. Bien, bueno, sí. No, una sola cosa, en relación al tema de la justicia... La es lentitud importante y no tomar en cuenta, ¿no? El INADI ha participado, ha sido impulsor de una causa que ha sido un leading case en la República Argentina contra Diana Zacayán, que ha sido manifestado, o sea, fue un asesinato por su condición trans, de chica trans. Exacto. Y esto ha sido recientemente un fallo que ha marcado un antes y un después en este tema del concepto del odio y de las agresiones físicas hasta llegado el asesinato. Gracias, Raúl. No, por favor. Nico. Lore, más entrevistas y todo el informe en tn.com.ar también. Excelente trabajo. Gracias. Seguimos.